Ya sabemos lo que estalló en Chile con este tremendo estallido social. Es el modelo económico, pero también político, ¿no? Yo diría también un modelo con ribetes de carácter ético y moral, ¿no? Absolutamente cuestionable, ¿no? Un modelo económico de una cierta economía en que el fundamento es la codicia, ¿no? Es la codicia. Eh, y en ese sentido uno podría decir que lo siguiente, ¿no? Que da mucho que pensar. Una dictadura cívico-militar es peor que una dictadura militar. Porque al fin y al cabo ya sabemos, ¿no? Bueno, de todos los horrores que pueden ocurrir con una dictadura militar, pero con una dictadura cívico-militar suele establecerse justamente un modelo, ¿no? De rapiña, ¿no? Con grupos económicos que se han enquistado y que prácticamente se apoderan de un país, como ha sido el caso nuestro, ¿no? Eh, Podría decirse que al mismo tiempo una de las características de lo que nos está ocurriendo actualmente en Chile, 2019, ¿no? Toda esta revuelta que ha habido, ¿no? En el 2019 en Chile y el efecto dominó que puede producir incluso a nivel mundial, ¿no? Y eso lo vuelve muy interesante, ¿no? Guarda relación, y aquí siempre atendiendo a las causas, ¿no? Que llevaron a todo esto, ¿no? Desde un punto de vista retórico, de lo que ocurre cuando el orador, y en este caso el orador que puede ser el sujeto político, ¿no? Individuos o grupos políticos, ¿no? De la clase política y demás, se adapta absolutamente al auditorio, a las demandas del auditorio. Vale decir, en el caso de la televisión al rating, ¿no? En el caso de la política, ¿no? A los electores. Entonces, claro, se traduce esto al final en ingobernabilidad. Y esto atraviesa no solamente al gobierno y la relación con la sociedad, sino que está incluido en eso también lo que ocurre con las universidades, hasta la propia Universidad de Chile, seriamente afectada, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Como que eh, no se puede enfrentar prácticamente ninguna situación, ¿no? De desmanes, ¿no? De destrucción de bienes públicos que ocurren, ¿no? Incluido en ello los saqueos, ¿no? Simplemente porque bueno, nuestros políticos, diríamos, están ahí con la maquinita calculadora a ver si que les conviene aprobar esto, lo otro. Ha sido bien vergonzoso que ni siquiera se haya podido aprobar algo respecto de cómo enfrentar los saqueos, en lo cual llama la atención también la falta de inteligencia que ha habido en todo esto. Se entró incluso a discutirlo respecto de los saqueos, de que tenía que haber un plan estratégico cuando, por definición, ¿no? Un saqueo ocurre sin plan estratégico. Por supuesto que puede haberlo también, pero en general es más bien una manifestación, ¿cierto?, espontánea, ¿no? Que suele ocurrir ahí incluso en el momento, ¿no? Eh, y entonces la falta de inteligencia se ha advertido también en ello, en el hecho de que de pronto se toma conciencia de que las penas, ¿no? Respecto de este tipo de delitos, ¿no? Son muy bajas, cuando en verdad venimos enfrentando como país, ¿no? Destrucción de bienes públicos y demás desde hace muchísimos años. Entonces, como que recién nos lleváramos la sorpresa, ¿no? Al respecto, ¿no? Ahora, yo diría que tal vez uno de los puntos sobre los cuales más deberíamos nosotros pensar los chilenos y pensar críticamente
en términos de un autocuestionamiento al respecto, ¿no? Es algo que podría resumirse en la frase que uno suele escuchar, incluso así en reuniones familiares o sociales, con distintos grupos, ¿no? Este tema no se toca. Justamente una de las claves de la democracia, y en esto podríamos hacer valer a los sofistas, ¿no? Aquellos con los cuales Sócrates discutía, ¿no? Una de las claves de la sofística, ¿no? Es de que se alcanza el poder, ¿no? Y se conserva el poder a través de la palabra, del dominio de la palabra, ¿no? Y por eso que los sofistas enseñan oratoria, y no por la vía de las armas. Yo diría que esa es una clave fundamental y que viene de los griegos y que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Respecto de cómo debemos entender la democracia. Entonces, ¿cómo es esto que este tema no se toca, ¿no? Este tema, qué sé yo, en una reunión cualquiera, por ejemplo, estar mostrando un video, ¿no? De algo que se ve como muy atractivo, como fue la manifestación de las mujeres hace pocos días, ahí en las afueras del Estadio Nacional, ¿no? Claro, le muestras algo así a alguien de derecha y puede ser de pronto hasta de tu propia familia, ¿no? Y se traduce esto en escándalo, porque eso que uno mira como con admiración, otros lo han de mirar, ¿no? Con asco, con repulsión. Este tema no se toca. Yo diría que ahí está como la raíz, ¿no? De la violencia, ¿no? Y de gran parte de los problemas que nos aquejan actualmente en nuestro país, ¿no? Por otra parte, yo diría, y a propósito, ¿no? Justamente de la economía, de esta economía de codicia, ¿no? Y que no solamente se ha impuesto en nuestro país, sino a nivel planetario, ¿no? Y por eso justamente uno esperaría que lo que ocurrió en Chile tuviera un efecto dominó a nivel internacional, ¿no? Y en parte eso también ha ocurrido, pero tal vez no suficientemente todavía, ¿no? Es la siguiente consideración, ¿no? Las ciencias, y esto sería un pensamiento, por supuesto, ante todo de carácter nietzscheano, ¿ya? Las ciencias no son ajenas, ¿no? En términos nietzscheanos, a la voluntad de poder, ¿no? No son ajenas, ¿cierto?, a estructuras de poder, ¿no? Lo cual lo podríamos decir también con apoyo en Foucault, pero Foucault a su vez influyó ante todo por el propio Nietzsche en eso, ¿no? Y digamos, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales ya de por sí uno puede reconocer ahí que hay un enfrentamiento, ¿cierto? ¿No? ¿Ya? Ciencias duras, ciencias blandas o como hay que llamarlo, ¿no? Y dentro de las ciencias sociales, a pesar de que es discutible, ¿no?, inscribir ahí en las ciencias sociales a la economía, pero supongamos que tiene una fuerte matriz así como de dentro de ese marco, digamos, ¿no? Como de ciencia social, ¿ya? Claro, se trata de estructuras de poder, ¿eh? Y yo diría que la economía, en definitiva, no lejos ha ganado la partida. Y ha ganado la partida respecto de, bueno, hacerse cargo, ¿cierto?, del dominio del mundo. Porque la verdad es que podría haber sido simplemente la política, ¿eh? Podría haber sido, ¿no?, hasta el arte, ¿no? ¿Ya? No está excluido. Podría haber sido la filosofía, ¿no? Podría haber sido, bueno, como ocurrió también en la historia, la religión, ¿no? ¿Ah? Pero en nuestra época es la economía y cierto tipo de economía que, bueno, se puede perfilar, ¿cierto?, perfectamente, ¿no? ¿Ya? Lo cual da mucho que pensar, ¿no? Por ejemplo, como alternativa, ¿no?, en la propuesta, por ejemplo, de un Manfred Max Neff, ¿no? Probablemente sea conveniente volver a atender también a una propuesta de tipo económico como esa, ¿no?, de su famosa economía a escala humana, ¿ya? Como ejemplo de lo que estamos diciendo, justamente esta economía, ¿cierto?, basada en la codicia y el egoísmo, en buenas cuentas, ¿no? Fijémonos en lo que ocurrió en nuestro país con Radio Beethoven, ¿no?
que cesó en sus transmisiones. Imagínense ustedes el esfuerzo que significó eso por parte de Fernando Rosa y Adolfo Flores, ¿no? De haber llevado a cabo ese proyecto, ¿no? Sobre todo Fernando Rosa, digamos, ¿no? Impresionante, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, sangre, sudor y lágrima para sacar algo así, digamos, ¿no? Adelante, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Una capital del mundo como es Santiago de Chile, ¿no? Carece de música clásica. Tú como auditor no puedes escuchar música clásica, o sea, en esta capital del mundo se perdió la sensibilidad espiritual, musical, vinculada a la música clásica, una cosa, pero que realmente es de tomarse la cabeza a dos manos, pero ¿cómo puede ser? Yo lo encuentro escandaloso, ¿no? Es cierto que esta radio, por lo que yo sé, ¿no? Siempre se mantuvo, digamos, no por el apoyo de las empresas, pero empresas que también estaban lucrando, ¿no? Que también estaban, qué sé yo, digamos, preocupadas de su imagen corporativa, ¿no? ¿Cierto? Y claro, como la radio se financiaba, ¿cierto?, a través de la publicidad y demás, ¿no? ¿Ya? En algún momento salió el rescate de Radio Beethoven, Copesa, en fin, hay que reconocer todas esas cosas, pero a lo que hoy, digamos, no, un tema concerniente a la filantropía. ¿Por qué en este país no hay filantropía? Si, bueno, si uno hace la comparación con Estados Unidos, ¿no? Somos francamente una nulidad al respecto. ¿Por qué si tenemos nosotros en nuestro país actualmente multimillonarios que aparecen en los rankings de la revista Forbes, ¿no? Entre los más millonarios del mundo, incluso varios, y no es solamente uno? ¿Por qué no hay una acción filantrópica, por ejemplo, en relación a la radio Beethoven, como para que renueve nuevamente sus transmisiones? Por favor, a través de este mismo video hago un llamado al respecto, ¿no? ¿Ya? Pongo simplemente como ejemplo lo que en algún momento hizo Ted Turner, el fundador de la CNN, ¿no? Cuando estaba Kofi Annan como secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Dio un cheque a las Naciones Unidas por $1 billón, $1.000 millones, ¿no? ¿Ya? Y ni hablar de lo que hacen, no solamente, qué sé yo, desde Carnegie para acá, en torno a financiamiento de universidades, ¿no? ¿Ya? Sino también de programas relativos al cáncer, al SIDA, qué sé yo, a actrices, actores de Hollywood. O sea, ¿por qué en Chile prácticamente no hay nada al respecto? Una cosa impresionante, ¿no? ¿Ya? Y eso concerniente no únicamente a lo que tiene que ver con Radio Beethoven, sino al país en general, ¿no? El apoyo que se podría recibir también en términos, digamos, ¿no?, de una genuina filantropía, y no que se esté preocupado, digamos, ¿no?, de estar directa o indirectamente nuevamente lucrando, ¿no?, al respecto, ¿no? Digamos, otro aspecto que interesa resaltar dentro del mismo orden de problemas que nos afectan, simplemente porque suelo ir mucho yo a este balneario Tongoy, ¿no? Pero como una señal, lo pongo como ejemplo de cosas parecidas que ocurren, ¿no?, de Arica a Punta Arenas en nuestro país, ¿no? En Tongoy hace varios años se comenzó con una explotación de los cerros aledaños ahí. Bueno, eso es como una continuación de la cordillera de la costa, me imagino, aunque son bastante bajitos dentro de todo, detrás de la Playa Grande, ¿no?, la que queda hacia Puerto Aldea, ¿no?, y que se explota ahí la cal y conchilla, ¿no? Y eso va destinado a casas que en general son bastante lujosas, ¿no?, de barrios altos, especialmente de Santiago, ¿no? Y resulta que ya es un problema tremendo, ¿no?, en el sentido de que con el surazo que se produce, el viento sur, ¿no?, comienza a llegar ese polvo a los tongoyinos, y que les afecta no solamente para la respiración, sino también para la vista, ¿no?
y ya se está tornando en una cosa bastante seria. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué fiscalización hay al respecto? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿cómo un país puede funcionar de esa manera? Es una cosa realmente impresionante que a uno lo deja completamente descolocado, ¿no? Otro ejemplo, dentro del mismo espectro, por decirlo así, ¿no? ¿Ah? Un reportaje que se dio en la televisión hace no mucho tiempo, ¿no? Respecto de lo que ocurre con el reciclado, ¿no? Resulta que cada ciudadano, ¿no?, honrado, consciente, ¿no?, o mucho, una gran mayoría tal vez, no sé, en el mejor de los casos, ¿no?, preocupado del reciclado, de los productos de la separación, ¿no?, de todo lo que es basura, cierto plástico, Tetra Pak, etcétera, ¿no?, y llevándolo a ciertos depósitos, ¿no? En este caso me refiero a una cuestión manejada por distintas municipalidades. Bueno, pues bien, el reportaje mostraba de cómo los camiones que llevan eso, no, después lo tiran simplemente al vertedero y se mezcla todo. O sea, un engaño flagrante, ¿ya? En la municipalidad nunca se enteraron de eso, nunca hubo un control. O sea, qué impresionante, ¿no? La falta de inteligencia, ¿no? El engaño así en forma descarada, ¿no? Y respecto más encima de cuestiones que son bastante loables porque tienen que ver con, bueno, en definitiva con el problema del medio ambiente, ¿cierto?, ¿no? Otra vez un pésimo ejemplo de lo que ha sido este modelito económico, digamos, ¿no? Ya, que incluso nuestro presidente, qué sé yo, hace poco hablaba, digamos, ¿no?, del oasis, ¿ah?, de Chile. Qué vergüenza, por Dios, ¿no? ¿Ya? Qué modelito, un modelito con una cantidad de mugre escondida bajo la alfombra que ya no daba para más, y por eso que esto tenía simplemente que explotar, ¿ya? Ahora, uno se pregunta a partir de todos estos ejemplos que estoy poniendo, ¿acaso la alternativa tendría que ser simplemente más y más y más fiscalización? Si simplemente, yo diría al respecto que no se puede, por supuesto, esa no puede ser la estrategia política, ¿cierto?, de un país, ¿no? No es ese el modo de solucionar este tipo de problemas, ¿no? Ya sabemos muy bien, ¿no?, ¿cierto?, que la única solución y frente a lo cual no tenemos alternativa es la educación, ¿no? La educación del ciudadano, que el ciudadano efectivamente a través de la educación logre un cambio radical de conciencia, y ese es un proyecto, pero no a largo plazo, sino a un larguísimo plazo. O sea, aquí tenemos un siglo es poco para que realmente este país, ¿no?, pudiera realmente cambiar, ¿no? Uno se pregunta a propósito de lo que nos ha ocurrido hacia fines, ¿cierto?, en 2019 en nuestro país, ¿no? ¿Ya? Y que justamente tiene a nuestro país como foco así a nivel internacional, y que nos están mirando actualmente de todos lados a ver cómo continúa esto en Chile, ¿no? Cómo se sigue con esto, en fin, ¿no? Porque por supuesto que también corremos el riesgo hasta de sucumbir, ¿no? Porque claro, si no cesan los saqueos, si no cesa la destrucción de bienes públicos, ¿no?, de partida ya sabemos que vamos a enfrentar, digamos, ¿no?, una situación económica desastrosa, y no sabemos por cuánto tiempo con lo que ya ha ocurrido, pero si sigue ocurriendo lo que está ocurriendo, vaya, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Pero viendo de fondo, que es como lo que más me interesa resaltar, ¿no?, a través de lo que estoy diciendo, ¿no?, ¿ya? ¿Será que Chile nos está mostrando que efectivamente hay un cambio de era, ¿no?, a nivel mundial, un cambio a nivel planetario, un cambio de era, ¿no? ¿Será que desde un punto de vista filosófico, ¿no?, aquello que estaba en discusión respecto de la posmodernidad, en que el fundador de la posmodernidad, el discurso posmoderno, François Lyotard, y el que sería también
un archifilósofo de la posmodernidad como Jean Baudrillard, ¿no? En uno y otro caso se reconocía, ¿no?, de que cuando se decía lo que se decía a propósito de la posmodernidad, que no estábamos todavía en ella, ¿no? Que, digamos, nuestra época había que verla como un anuncio, un anticipo, pero que propiamente no, la posmodernidad todavía no habría venido. ¿Será que definitivamente ahora advino, ¿no?, que ya estamos en ella, ¿no? ¿No? Porque justamente una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención respecto del planteamiento que ya viene del fundador de la posmodernidad, François Lyotard, con su libro, ¿cierto?, La condición posmoderna, ¿no?, de que si uno de los puntos capitales es la caída de un metarrelato, ¿no?, ya sea de la razón o de la fe, ¿no?, ocurre que ese metarrelato, bueno, yo pensaba siempre, bueno, se sigue manteniendo a través del capitalismo, ¿no? Y justamente esta economía de codicia y egoísmo, digamos, ¿no?, de la cual hablaba hace un rato. Bueno, podríamos decir que este último resabio, y tal vez el más poderoso de todo, el que tiene más garra, digamos, ¿no?, como esta economía que estamos describiendo, ¿no?, ese definitivamente ha terminado por caer ahora.